Si te gusta la locución y el doblaje, aquí encontrarás todos esos temas que te interesan, conversaciones y reflexiones sobre el trabajo de la voz en distintas áreas y mercados. Desde Santiago de Chile, soy Samuel Guajardo y esto es Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones que un talento debe tener para trabajar en doblaje. Conversé con Sandro Larenas, actor chileno. Según Jim Davis, Sandro fue el único actor a nivel mundial que interpretó fielmente con su doblaje el espíritu y la personalidad de su creación más famosa, el gato Garfield. Sandro lleva más de 40 años frente al micrófono, grabado en el patio de mi casa mientras mis vecinos metían bulla. Ñuñoa, Santiago de Chile. Sandro Larenas. ¿Cualquier persona puede hacer doblaje? No. Cualquier persona puede intentar hacer doblaje. Uno se transforma en un actor de doblaje a consecuencia del kilometraje. Cualquier persona puede intentar hacer doblaje, pero no cualquiera puede desarrollarse como un intérprete del doblaje, como actor o como actriz del doblaje. Porque, primero que nada, el prerequisito, a mi gusto, del hecho de ser actor, vale decir, no estoy hablando de que sea un buen actor o una buena actriz, estoy hablando de que sea actor o sea actriz, porque entiende los códigos que uno tiene que copiar del mensaje que te llega de la pantalla, del texto, de la música, del plano. Entonces, el leer la imagen no solamente es hablar el texto que está ahí y calzarlo en el lip sync, sino que leer la imagen para que la interpretación vaya de acuerdo, respetando la idea del director de la película o de la serie o de lo que sea, respetando la visión actoral del actor que hizo el personaje, no lo que a ti se te ocurre que habrías hecho con el personaje, sino que es prestarle la emotividad y la psicología a la creación de otro. Pero para entregarle tu psicología y tu emocionalidad, tienes que saber leer los códigos que utilizó el otro como actor. Y eso ayuda mucho cuando uno es actor o cuando uno es actriz, para entender los códigos del otro. Además que no todas las emociones tienen las mismas graduaciones ni son iguales, o sea, no se actúa en general. Claro, y además si a eso tú lo agregas que es un asunto de latinizar la emoción. Por ejemplo, doblar una película inglesa o alemana, alemana sobre todo, que son hieráticos, dicen te odio y están con una cara de palo impresionante. Estoy exagerando, por supuesto, pero es distinta la emocionalidad y la dinámica psicológica, emocional y física de los distintos países del mundo en términos de actuación. Los países tienen niveles de expresión emocional, o sea, doblar un brasilero y que sea un personaje popular, por ejemplo, es mucho más cercano a nosotros eso, que doblar a un estadounidense. Por eso es tan crítico hacer comedia en doblaje, porque el humor tiene que traspasarlo para acá, para Latinoamérica. Si acá lo van a ver, para eso se dobla, para que lo vean en Latinoamérica o por lo menos en el mundo hispanoparlante. Lo que podríamos decir de entrada es que hay que tener o una formación teatral, ¿sí?, o tener un talento innato. Y los hay, y hay muchos viejos actores de doblaje de México que no pasaron por la academia. Y maravilloso, porque además eso te le da el kilometraje, como te decía yo. Hay que tener un talento innato o tener una formación, o ambas. Ojalá. Claro, por supuesto, y además una condición psiconeuronal bastante interesante. Fíjate que yo que hago clase de esta materia de doblaje en la UNIAC, en la universidad, mi casuística me indica que las mujeres tienen una condición que las favorece frente a los hombres para hacer doblaje, que es un mito también, eso de que pueden hacer varias cosas a la vez. Yo creo que es verdad. Yo también creo que es verdad. Tienen esa capacidad de estar mirando la pantalla, mirando el texto y estar escuchando y sintiendo y todo al mismo tiempo, que en eso consiste hacer el doblaje. Podríamos hablar de la técnica del doblaje, ¿no? Que podríamos graficarla, no me van a ver aquí, pero que entran 5 cosas simultáneamente a tu cerebro y se procesan simultáneamente las 5 y se proyectan hacia afuera a través de la voz, de la interpretación, de la actuación. Yo creo que tiene que ver con un tipo de educación de cómo se forman hombres y mujeres en esta Latinoamérica nuestra, que es distinto a cómo se forman en Europa, es distinto a cómo se forman en África. Machitos latinoamericanos, somos evasivos, somos dispersos y sobrevivimos a aquello. ¿Por qué? Porque tenemos a una mujer que nos contiene, que nos hace, que nos ayuda, y donde las mujeres sí se conectan fácilmente con las emociones. Además, por un tema animal. Exacto. Que viene de genética, digamos. Claro. A uno le enseñan que no. Por tanto, conectarte con una emoción
Claro que requiere una formación, un trabajo que hayas hecho. Lo que sí he experimentado, que eso también lo da el training del doblaje, es pasar de una emoción a otra de manera rápida, efectiva, fácil, plan, prim. Es como pasar de un estudio a otro. Entraba al estudio 1, después tenía que ir al estudio 3. En el estudio 1 estaba haciendo una teleserie brasilera. En el estudio 3 estaba haciendo un largometraje inglés. Y después pasaba al estudio 4, donde hacía narración de un documental. Después te iba al 5, donde estaba haciendo una serie de dibujo animado. Y la gracia es que en esos 5 estudios no tienes que sonar igual, tienes que adaptarte a la emoción y al conjunto de emociones que va a estar doblando. Justamente, y lo que tiene que hacer uno como instrumento del doblaje es sacarse lo del estudio pasado y abrir tu sensibilidad, tu percepción, abrirla nomás, abrirla. ¿Sí? Y entrar al estudio y que la información que te va a entrar a través de la pantalla, de la música, del texto, de las indicaciones del director si está, de las indicaciones del técnico, en fin, te empiezas a imbuir de información y esa información es procesada internamente y resulta en que tú doblas al personaje de la manera más eficiente posible o de la manera más excelente posible. Tú, después de que estudiaste en la Universidad de Chile, ¿tú tomaste clases de algo o tuviste alguna experiencia académica que te haya ayudado al doblaje más allá del training? No, ningún curso específico, ninguna clase especial, ni tutorial, bueno, no habían tutoriales en ese momento, nada, simplemente me vinculé con las personas de la empresa, la cual aún sigo, y esas personas sabían más de doblaje que yo, y lo que hice fue abrir el alma, abrir la mente, abrirse a este nuevo conocimiento, ¿cachai? Esa actitud fue la actitud la que te fue haciendo crecer, y a eso le agregué perseverancia, rigor, tosudez, pero no era algo así que yo me proponía, no, esto lo tengo que lograr, sino que se fue dando en términos de que habían estímulos, habían consejos de las personas que me estaban enseñando, pero me estaban enseñando en la práctica, haciéndolo me estaban enseñando, no que me hicieran un curso de doblaje, no, nunca tuve un curso de doblaje. Yo la primera película que hice con la Cristina Portot, que paz descanse, y Gat Bartó, que también paz descanse, me dijeron, ya, ahora tú tienes que ahí donde dice tu personaje Mario, ahí tienes que decir eso, aquí está el código de tiempo en la pantalla, ya ensayemos 1, 2, 3, 4 veces el texto, y después lo grabábamos, y en ese tiempo se grababa análogo. Con cinta, análogo, un VHS todavía, que era un aparato JVC, que era el único que... Perdón, pero yo estaba pensando en una reel. En una reel. No, a un VHS. Que esa máquina JVC tenía un botón que se decía Audio Dub, que era una de las únicas, o la única máquina que podía grabar interviniendo solamente la pista de audio de la cinta, de la cinta magnética del VHS. Porque si tú grabas en un grabador común y corriente o en un reproductor común y corriente de VHS, borras la imagen. Si le pones rec, borras la imagen. ¿Estamos hablando de qué año? 81, 82, 83. Bueno, estábamos en el fin del mundo y esto era una apuesta de alguien a tratar de agarrar mercado, y seguramente de un Quijote, y lo que tenía era una cinta VHS. Pero ese Quijote se llama Osvaldo Barcelato, que él se lanzó contra viento y marea, porque todos le decían, va a ser doblaje con los chilenos. Con el cantito que tienen los chilenos. ¿No? Se reían, no es que se reían, pero él nos contó que eso pasaba. Y nos demoramos, porque yo participé en la empresa también, participé haciendo doblaje. Nos demoramos como 3, 4 años en entrar al mercado internacional, a competir al mercado internacional. Y en cosas muy específicas. Mucho documental, National Geographic. Para tener un camino hacia la profesionalización en el doblaje, no puede ser sencillamente una hoja en blanco. La hoja ya tiene que venir con algún cuadriculado que se llame o talento o una formación previa en lo teatral. O ambas. En lo teatral o en la actuación. Yo hago una diferencia. Una cosa es ser actor y otra cosa es ser actor de teatro, o actor de cine, o actor de televisión. Es actuar. Es cachar el mecanismo del juego del si yo fuera. Que Stanislavski con el sí condicional lo pone. Si yo fuera, ¿cómo sería? Así de simple, jugar. Mira, pasa lo siguiente, yo cuando entro en un estudio a hacer un doblaje, generalmente no tengo idea de qué es lo que voy a hacer. Sé que voy a hacer, por ejemplo, Moonshiner o algo, a quien sea, ya. Y el material que sea. Entonces yo llego y me enfrento al texto y a la imagen y a la orientación guía del director
o del técnico, o del director y el técnico. Que me dicen, hola, mira, esta película es una película que transcurre en China, qué sé yo, y es un conflicto entre la Iglesia Católica y el Partido Comunista, qué sé yo, entonces se produce... No viene un brief de los gringos, no viene la descripción del personaje. Sí, viene seguramente, pero me la traduce, me la sintetiza el director. El doblajista no llega a ese material. Puede llegar, pero ¿qué significa eso? Que tengo que leer el material, y eso significa minutos. Entonces uno llega a tal expertise que uno lee el texto y ya dice esto. Y si hay alguna palabra que no entendí, la preguntáis, la averiguáis. Ya, ahora veamos la imagen y tú simultáneamente mentalmente vas leyendo el texto y viendo la imagen. La imagen tiene color, tiene plano, tiene música, tiene efecto. ¿Qué te habla la imagen? Pero tiene básicamente un ser humano. Exactamente, pero no siempre. No siempre el ser humano está en la pantalla. El ser humano puede estar en off. Y por tanto tienes que conectarte con ese ser humano con alguna herramienta. Que está en off. ¿Qué herramienta? Escucharlo a él. Escucharle ojalá su latido del corazón, su ritmo respiratorio. Oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar es más abierto. Tú escuchas no solamente con los oídos, también puedes escuchar con los ojos, también puedes escuchar con la piel. También puedes escuchar con el plexo solar. También hay muchas maneras de escuchar. Y por tanto, para eso, actoralmente tienes que tener herramientas para ir a tomar esa papita caliente. Correcto. Y esa herramienta ya solucionada, cosa que el tiempo que estés ahí para averiguar de qué se trata, sea para profundizar más allá de las herramientas. No es que te pongas a hacer ejercicios de voz cuando llegas frente al micrófono. No, eso ya lo hiciste antes. Cuando venías en la micro, cuando venías en el auto, cuando venías en el ascensor, tú ya vas vocalizando. Cosa que cuando llegas al frente al micrófono ya tibio, para decir... temperado, ¿no? Y conectado, y te sacáis la calle. Entrar en el cuerpo de otro. Y dejar que ese entre en tu cuerpo. Usted no va al personaje ni el personaje baja a usted. Usted sube al personaje. Y además esa subida es eterna, porque el personaje es eterno y jamás vas a terminar de conocerlo completamente. Y aunque hagas 1.000.000 de funciones, siempre el personaje va a ser más grande que tú. La conversación que estamos teniendo en este instante, que es chino mandarín o una discusión bizantina, para quien proviene de otra área y que vaya aprende una técnica, claro. Y le dicen al final de unos meses, usted es doblajista profesional. El término alguien acuñó ese término que no me parece muy acertado, ¿eh? Es actor de doblaje. Es el término, o actriz de doblaje. Eso es lo que usted... Claro, algún colega mío, nuestro, acuñó ese término, doblajista. Porque doblistas son los que juegan tenis, dobladores son los que doblan cosas. Un doblajista puede ser un ser que hace doblajes. Si yo no tengo el talento, digamos, no tengo talento actoral, yeah. No estudié teatro, pero Yeah. sin embargo tengo una facilidad de vista y oído e imitación que es de una cierta calidad. ¿Eso me puede convertir en actor de doblaje? Te puede hacer que te vincules al mundo del doblaje y que hagas doblaje, sí. Pero eso no te convierte en un buen actor de doblaje. No necesariamente. Imitadores hay muchos. Muchos. Yo que desde que hago clase... profe, yo hago la voz de Mickey, yo hago la voz de Homero Simpson, yo hago la voz de esto, yo hago la voz de esto, y me hablan y sí, se parece bastante. Yo hago la voz de Garfield, también sí, se parece. Tal vez podrían doblar a Bruce Willis en una escena de una película. Claro. O sea, imitarlo, perdón, no doblar, imitarlo. Imitarlo. Sí, pueden hacerlo. Pero puede hacer todas las películas. Si ese es el punto, el punto, ¿puedes hacer todas las emociones que ese actor es capaz de manifestar en la pantalla? Claro, estás imitando sonoramente, estás copiando sonoramente. Ah, háblame de eso. ¿Cuál Ya. es la diferencia entre copiar sonoramente e imitar sonoramente? Que interpretar, esa es la diferencia. Uno copias, imitas y el otro interpretas, sientes. Porque a lo mejor tu doblaje de, por ejemplo, Gerard Depardieu, no necesariamente va a sonar igual la voz a Gerard Depardieu. Pero sí la emoción es la emoción que sintió Gerard Depardieu. Esa voz-cuerpo se unen en la pantalla y ahí nace la frase que acuñó la Cristina Portot: la voz le sale del cuerpo. Entonces la gente que ve la película o que ve la serie en televisión o donde sea, no se fija en el doblaje, no se fija en la voz, se fija
en la trama, en los acontecimientos, en el argumento, en la actuación del actor, en fin, y se tragan la película. El buen doblaje es el que no se nota. Cuando tú te tragas la película, después hoy estaba doblada. Oye, pero qué buena la película, pero estaba doblada, no era lo original. Ahí es donde se produce el buen doblaje. O sea, el mundo del doblaje está lleno de buenos técnicos. Sí. La gran masa son técnicos. De ahí nos pasamos a los intérpretes. los intérpretes, claro, a los no sé. maestros, a los artistas. Claro, no sé, para Humberto Vélez, a Mario Filio, a la Patía Acevedo y un montón de otra gente más de México que son unas maravillas. Coria, Alfonso Obregón, Héctor Lee, Yapur. Claro, porque el doblaje está tan bien hecho que te permite ver la película y no te detienes en el doblaje. Cosa que a nosotros los actores de doblaje de repente no tenemos esa deformación profesional que empezamos a fijar, quedó fuera el lip sync, quedó corto, quedó largo. Me han dicho que al parecer de los doblajes mejor hechos, me parece que están los alemanes, porque se dan un tiempo Sí. que no tiene nada que ver con el tiempo de estreno. O sea, Claro. o queda bien hecha o queda bien hecha. Sí, correcto. Además que en el idioma de ellos y ellos manejan los tiempos, las interpretaciones, todo. Claro. En esos casos, por ejemplo, en esos lugares, existe una industria más firme, más sólida y más protectora de los intérpretes, a diferencia del doblaje latino, en que hay competencia entre países, y cada día más. El otro día hice un doblaje para Perú, para una empresa de doblaje de Perú, y Bolivia también tiene, y Argentina hace rato, y Venezuela para qué decir, y Colombia para qué decir, y Chile también. El Salvador. El Salvador también tiene. Y Estados Unidos tiene el doblaje de Miami. El de Los y Ángeles. Claro, el de California, claro. Entonces, hay mucha más competencia en el doblaje latino que en el doblaje de otros idiomas. Que eso nos lleva después a otra discusión que no voy a dar ahora contigo, Claro, de claro. que lo que es el neutro, entonces que tú dices, Claro. bueno, el neutro... El neutro no es más que un castellano bien dicho. Y como dice Frank Carreño, nuestro amigo, es deslocalizable. Exacto. No sabes de dónde es. Por eso que ahora hay combinaciones de nacionalidades en el doblaje. Por eso que existen chilenos que hacen doblaje en México y mexicanos que hacen doblaje en Chile, y chilenos que hacen doblaje en Perú y que hacen doblaje en Colombia, y argentinos que hacen doblaje en Chile y chilenos que hacen doblaje en Argentina. La producción de plataformas sirvió mucho para democratizar esto. Exacto. Los argentinos sé que están haciendo, que se pegaron una crecida, pero Pero fulminante, compadre. En poco andar, en mucho tiempo de lo que nos demoramos nosotros, los chilenos, ellos ya estaban en el mercado internacional. Pero es que ahí volvemos al inicio. Los actores argentinos son muy buenos Sí. por formación. Muy buen doblaje, hace mucho rato. Es que los argentinos hacen buen teatro, buen cine, escriben bien. La actuación en doblaje es muy parecida a la actuación en cine. Trabajas con mucha sutileza, trabajas de pronto con volúmenes muy bajitos. Va a depender del plano en que esté el personaje. Un primer plano en doblaje, tú no puedes hablar con ese volumen, por ejemplo. No, tienes que irte para adentro, generalmente. Entonces ahí no está en la lectura del lenguaje cinematográfico. ¿Qué es lo que es un plano general abierto? ¿Qué es lo que es un paneo, un plano descriptivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un plano medio? Es ubicándonos ya en la situación que vamos a narrar. Y un two-shot, qué sé yo, están dos personajes, hay alguna relación entre ellos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ellos se acercan entre sí y se miran a los ojos muy cerca y hay un primerísimo plano de los puros rostros de ellos, en que uno le dice al otro, te amo? Ese te amo no puede decir te amo. No, tiene que ser... Es que ahí entonces la tesis tuya es cierta. ¿Sí? O sea, de que tienes que tener la experiencia de la actuación. Claro. Yo lo que digo, el saber leer el lenguaje que te están poniendo. Todo en el cuadro, ya sea en teatro, ya sea en cine, ya sea en televisión, todo tiene que decir algo. Si no, no lo pongas. Eso de que, oye, mi abuelita tiene una mecedora súper bonita, linda, está recién barnizada, la traigo, ya, ¿y qué tiene que ver con la obra la mecedora? ¿Se va a usar en la obra? La mecedora estuvo ahí todo, a no ser que tenga alguna significancia, el hecho de que esté la mecedora ahí toda la obra y nadie la ocupe. Como por ejemplo, Esperando a Godot, que nadie hace referencia al árbol, pero el árbol tiene que estar, porque tiene una representación, cumple una función. En el cuadro, en cine, todo te dice algo. Entra la cámara a una pieza, a una habitación. ¿De qué color es la pieza? ¿Cómo es el cubrecama? ¿Cómo es la cama? ¿Cuál es el espacio? ¿Hay ventana? ¿No hay ventana? ¿A qué da la ventana? ¿La ventana está abierta? ¿Está cerrada? Entonces es un lenguaje. Hay espejos. Los espejos
el lenguaje cinematográfico, dicen mucho. Cuando esos típicos planos en que se refleja el personaje en el espejo y la cámara capta la imagen del espejo con un over shoulder del personaje y se ve la cara en el espejo. La naranja mecánica. Bueno, ¿cachai? Claro. Claro. Todo te dice algo. Braulio Martínez, un gran amigo tuyo y mío, Sí, absolutamente. él me decía, lo que tiene que tener un buen director de actores de voces es cómo pinchar, estimular la imaginación de ese actor. Porque todo lo que él está viendo tiene que ir imaginando el entorno. Tiene que tener mucha creación dentro de su cabeza, que además la deba reflejar a través de las 2 cuerdas vocales, que no son 2 cuerdas, son 2 membranas. Sí, pliegues. Claro. Es la imaginación lo que hay que desarrollar. Correcto, sí. Es lo que hablábamos, el sí condicional. Si yo fuera ese, ¿qué pasaría conmigo? Ahora, en el doblaje hay harto trabajo adelantado, porque ese trabajo te lo hizo el actor que está en pantalla y te lo hizo el director que dirigió esa escena. Entonces ya hay cosas que ya están listas, que es cosa de codificarlas, incorporarlas, nada más. Una cosa es que hablar así ahora como estamos hablando nosotros, que somos 2 personas que estamos a 1 metro de distancia, claro. Pero muy distinto cuando estamos más cerca. Y si estamos más cerca, el volumen baja, se hace más íntimo. Y eso es reflejo de la emocionalidad, lo más profundo. Cuando en imagen te ponen un primerísimo plano de tus ojos, se está viendo la profundidad de tu alma. Claro, pero ahí es donde nos enfrentamos a un tema que tiene que ver, por muy buena formación y por muy buen actor que seas, por eso se necesita siempre un tercero, un director que esté fuera, que te saque del ego. Claro. No, tengo los Sinai con el tonito. Ya que me escucho bonito, parezco hombre. Claro. Y ahí es donde uno debe sacrificar, y ese es el trabajo del buen actor, donde yo estoy al servicio del personaje. Correcto. Puede que el personaje te esté diciendo que te odia. En ese instante. También. Puede ser. Claro, exactamente. Uno tiene que cuidar algo fundamental, tiene que cuidar el instrumento. Sí. Para eso uno tiene que mantenerlo afinadito, engrasadito, y tiene que poder llevarlo a los extremos. Llegar a poder faltarle respeto a su voz. Sí, por supuesto. Sin hacerle daño. Faltarle todo el respeto. Porque se supone que Samuel puede hablar así. Básicamente se va a vender de ronco. Eso de tratar de yo anteponer mi mejor tono en el micrófono versus el personaje que debo interpretar, se llama ego, y es una enfermedad actoral que tú y yo la conocemos muy re bien. Sin duda. Y bueno, la característica nuestra, somos ego, somos mucho ego. Hay unos más, otros menos. Hay unos que lo controlan, que lo gobiernan, y hay otros que el ego los gobierna a ellos, que se los lleva por delante y ay. ¿Es necesaria entonces la participación de un buen director en esto siempre? No siempre. Pero necesitas que alguien te vaya diciendo ¡ea! Pero si tú tienes perfectamente claro, que la emoción manda, que la imagen manda, que el mono manda. Sí, pero eso tú ya lo sabes después de 30 y tantos años trabajando. Bueno, por eso te digo que no es necesario siempre un director. Claro, a Coria y a Puro, a Moya, a Frank. En esos casos, el director lo que hace es más bien una orientación y una guía del contenido de lo que va a hacer. Y el resto corre por cuenta de ellos. El director. Pero con la caballería joven, ahí donde hay que tener la wincha corta. Y de repente descubrió que cuando hago este tipo de cosas, este tipo de personaje, quedo en el casting para ser el protagonista bonito, no sé, el actor de Hollywood que la está llevando. Y voy a tender hacia allá, para ser reconocido por esa voz. De hecho, me ha tocado mucho trabajar con gente de que tiene una maña, tiene un sello, y empieza a hacer todo igual. Y le dije, oye, pero espérate, este no es el de allá, este es el de acá. Entonces... ¿Te ha pasado alguna vez que tú sientas que puedes mejorar la actuación que hay ahí enfrente? En algunos casos sí. Mira, concretamente, una cosa muy, muy cercana ahora con el Doctor Milagro. Hay un personaje que hace Sergio Schmidt, que es un doctor de lente y con el pelo ensortijado, así que... Y el Sergio es un tremendo fulano, así inmenso. Y Sergio también tiene una voz profunda. Y el Sergio le dio una sensibilidad y una humanidad al personaje que la tiene, pero yo creo que yo lo he escuchado al doctor en el original, pero Sergio le dio el corazón, le dio la tripa,
está maravilloso. A mí me encanta el trabajo que hace Sergio. Y ahí llegamos a Sandro Larenas y Humberto Vélez. ¿Qué pasó con ellos? Que la interpretación de los dos personajes famosos, Sí, correcto. Garfield Y Homero Simpson. Homero, son los dos doblajes que rescataron el espíritu exacto del personaje. Porque ambos somos actores de formación. Ambos. Y ambos... Además de con texturas parecidas y humor parecido. Sí, sí. Bueno, los mexicanos generalmente con los albures tienen ese sentido del humor. Pero el análisis que hace... De hecho, hay un video en YouTube que él cuenta cómo creó la voz de Homero Simpson, porque se basó en las características del personaje más que en la voz original. ¡Pequeño demonio! Claro, exactamente. ¿Por qué habla así? Porque es bueno para la cerveza, trabaja en una central nuclear, entonces está afectado por la radiación y tiene media neurona. Muy distinta a la voz de Castellaneta. Sí, sí, es como claro, es un dibujo animado. Entonces, bueno, ya, te dicen que es dibujo animado, como el chiste del rey. Que dicen, ya, tú vayas a ser el rey. Entonces yo, como rey de esta comarca, a mis 18 años, lo que me pasó a mí con Garfield fue más o menos parecido, porque el original era Lorenzo Music, un cantante neoyorquino de jazz, que le dieron el rol, digamos. Si bien es cierto, tenía cierta cadencia que debe tener el personaje, pero el tono era mucho más arriba. Y después lo hizo el que hizo Cazafantasma también, el original. Pero Lorenzo Music fue el primero, el original. Entonces, a nosotros no nos convencía mucho guiarnos por eso. Entonces, como hicimos un casting con otros actores más, y el Leonardo Céspedes me dijo, ya, a ver, olvidémonos del original. Y entonces empezamos a pensar en el personaje, y por eso te decía yo al principio que es útil ser actor, porque eso te permite analizar el personaje, tridimensionalmente hablando. Y tomarlo desde distintas partes. Claro, o agarrarte de las cosas esenciales del personaje. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué hace el personaje? Ve televisión, come y duerme. Y duerme, ¿no es cierto? Come y duerme. Entonces, en el comer hay sonido medio viejito, ¿no? Entonces, el otro sonido del comer es el eruptar. Hablar eruptando es muy difícil, y eso mantenerlo en 6 temporadas, 52 capítulos cada temporada. Entonces, y lo otro era roncar, pero no funcionaba, era feo. La viñeta de las setas del dormir nos llevaba a la madre patria, y Garfield pues no podía tener esa voz. Y me fui guiando por el dormir, y en el dormir encontré el bostezo. Y que el bostezo es Garfield. Garfield es un bostezo. Y me traí por ahí así. Voy a buscar el Garfield español, ¿cómo será? Ahora en las versiones digitales, en la actualidad, le han cambiado el perfil. Yo creo que hicieron un focus group y se dieron cuenta de que los mensajes que entregaba Garfield viendo pura tele, molestando al perro, riéndose de la estupidez de su amo. Es que era hijo de su época. De hecho, la gracia que tiene Jim Davis es que pone a un animal con características de humano y a un humano con características de animal. El John Bonachon o John Arbuckle es primitivo, esencial, no piensa, no razona, actúa por instinto. En cambio, Garfield elucubra, maquina, chantajea, utiliza, son cosas de humano. ¿Todavía se usa el counter? El código de tiempo, claro. Sí, hasta el momento todavía lo usamos. Yo he aprendido que el código de tiempo muchas veces se te olvida. Ya no lo miráis. Sí, pero es que tú ya hay 30 y tanto. Estáis mirando la escena. Por ejemplo, estás tratando de sentir el personaje. Por ejemplo, una anécdota que tengo yo, que cuando empecé a hacer doblaje, que lo hacíamos en el VHS, entonces la escena se hacía completa, con todos los actores que participaban en la escena, estaban dentro del estudio. Entonces el extra que tenía que decir bajen el puente, tenía que estar detrás de los protagonistas y entrar al micrófono, estaba por acá, y entraba al micrófono a decir bajen el puente, pero tenía que decirlo en lip sync, bien interpretado, sin furcio. Y era una escena larga, que se mandaba el Lucho Vera con Osvaldo Lago, de Pimpinela Escarlata. Faltando poco para que terminara la escena, tenía que entrar yo a decir ¡bajen el puente! Visto desde acá, desde esta altura de la vida, súper sencillo, súper simple. Pero yo decía ¡bajen el puente! Y ya había pasado, había entrado tarde, o había entrado antes, o no entraba. De lo nervioso, yo estaba sudando. ¿Y tenías que estar en primer plano? Entrar a primer plano va a decir bajen el puente.
porque el personaje estaba en primer plano. La cámara se iba al personaje que decía, ¡bajen el puente! Después, Uno se pone en la esquina y grita, ¡bajen el puente! Y le sacáis, sacándole la puntería al eje, tirando para otro lado. Estabas en primer plano. entonces, estos actores, colegas, amigos también, ya la tercera vez que me había equivocado, se miraban entre ellos, me miraban a mí y decían, bueno, vamos a tener que hacerla de nuevo. Y yo, tierra, trágame, por favor, tierra. Entonces, ahí es donde operaba la perseverancia, el rigor, la tosudez. Ya, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro para entrar justo? Entonces memoricé el plano anterior. Claro. El plano anterior a que yo entrara. Entonces, había, ponte tú, pasaba un caballo, 2 caballos, al tercer caballo era el corte y entraba yo. Ahí tenías que gritar. Y ahí tenía que decir, bajen el puente. Bien, lo hice. Y quedó, y bien, y seguimos. Y eso, me dio, ya, aquí está la baba. Claro, estaba el código de tiempo, pero no siempre el código de tiempo es tan preciso. Es que esa es mi pregunta, porque... No es el único sincro del cual tiene que... Hay golpes musicales, hay acentos, hay miradas. No hay una técnica. No hay una sola, hay muchas. Está la tuya, la de él, la de ella, en fin. Fíjate que yo, en algún momento conversando con otros colegas, asemejábamos que el grado de concentración que hay que tener, que es muy ninja, para mi gusto, en doblaje, es muy parecido a la concentración que tiene que tener una cajera de un peaje. ¿Cachai tú que una cajera en el peaje te recibe la plata, las monedas, lo que sea, tienes que concentrarte en lo que entra, contar, después sacar el papelito de la máquina y meter el vuelto y pasar el vuelto de manera de que no se caiga ni una puta moneda a la calle, güey. ¿Cuántos autos pasan por hora, güey, por un peaje? Es mucho, güey, es mucho. Ese nivel de concentración es la concentración que tiene que tener un piloto para aterrizar o despegar un 747. Tiene que estar pendiente de todo, tiene que estar leyendo todos los relojes, tiene que estar con el timón en la mano. ¿Cuál es el trabajo más difícil que ha hecho usted? Doblar a Donald Trump. Wow. ¿En serio? Cuando había un programa que se llamaba The Apprentice, El Aprendiz, cuando él hacía ese programa, porque no era un personaje. Porque yo no estaba doblando a un actor, estaba doblando a una persona. Este señor era. Entonces podía estar hablando de algo súper profundo, pero estaba diciéndolo con una monotonía impresionante. Estaba diciendo, tú no entendiste cuál era tu función dentro de esta empresa, por lo tanto estás despedido. Y yo tendía a decir, bueno, tú no has entendido cuál es tu función en esta empresa, por lo tanto estás despedido. Estaba siendo amable y tenías que ser irónico, por ejemplo. No necesariamente, estaba interpretando demasiado. Y la idea era que no se notara que... Eso es lo que me pedía la Chrissy, bueno, una mujer que venía de Discovery, de Los Ángeles, a dirigir Pero estamos hablando de un personaje súper complejo, porque en el fondo el tipo podía estar muy tranquilo, pero que está hablando con un nivel... Su palabra tiene un nivel de violencia... Absolutamente, pero en una posición muy reprimida. Qué difícil actualmente. Sí, po. Súper difícil. Claro. Si en algún momento yo tengo que leer nomás, no tengo que interpretar nada. Pero tengo que apretar una manito. Claro. Y eso. Habían ciertos momentos en que había un énfasis que tenía que hacer notar, porque además él hacía algo con el cuerpo, que denotaba que había una intencionalidad con lo que estaba diciendo. Porque es un ser muy frío, muy calculador, muy manipulador. Cuando se le salía, ¡pum!, ahí tenía que estar yo presto para reconocerlo y aplicarlo. Pero el resto del tiempo no. No era doblar a Gerard Depardieu, a Anthony Hopkins, a Robert De Niro. Que tú sabes que estaban en un código de actuar. Claro. Claro, porque por lo menos a mí me enseñaron un par de cositas que siempre se me han quedado para cuando actúo presencial. Cuando hagas un personaje y vayas a vestuario, lo primero que tienes que buscar es los zapatos. Sí, bueno, yo hago eso, sí. Cuando hago teatro, porque los zapatos ordenan la columna. Sí. Y la columna te va a ordenar la respiración y te va a ordenar todo. El equilibrio. Pero cuando me paro frente al micrófono y tengo que interpretar a alguien, es cómo respira. Cómo en el estado natural, cómo es esta persona. Y si es que está en un estado alterado, entonces no es la misma, como no quiero actuar en general, ¿cómo es el estado alterado de esta persona que respira de esta forma o que tiene tal corporalidad? Claro. O la circunstancia dada en que está, ¿en qué está? ¿Qué está haciendo? A mí me gustan mucho esas escenas. Recuerdo algunas escenas de películas de alguien que está extremadamente
violentado como víctima o como victimario, que quiere expresarlo con toda esa energía, pero no puede elevar su voz o no puede o trata de que no se note. La contención. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de actuar. Cierto, muy cierto. Este fue un nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl. Hasta la próxima.